Hola, ¿qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto nuevamente estar con ustedes y les mando un saludo y un cordial abrazo a la distancia, deseando que se encuentren bien, pero muy bien en compañía de sus seres amados y de sus seres queridos. Mi nombre es Juan Antonio Tinoco González y les doy la bienvenida a su módulo 3, el lenguaje en relación del hombre con el mundo. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con la actividad integradora número 4, llamada un fenómeno natural, no sin antes lanzarles la advertencia que como siempre hacemos en cada uno de estos videos del canal, y la advertencia es la siguiente: decirte que en primera no soy asesor virtual, soy un estudiante de prepa línea CEP, al igual que tú. Mi nombre es Juan Antonio Tinoco González, pertenezco a la generación G26 y actualmente me encuentro cursando mi módulo 17. Decirte que lo que vas a ver a continuación en este video es de tipo informativo, basado en mi experiencia personal, con el propósito de compartirte a ti esta información para que tú tengas un panorama más amplio de lo que pide lo que es la actividad en sí, y pues si sepas, puedas ver el principio y final, o los pies y la cabeza de la actividad, ¿no? Y no andemos tan perdidos, sepas qué estudiar, qué avanzar. Sabemos que hay mucho que leer aquí en este módulo y en los que vienen, entonces se trata de que tú comprendas, ese es el propósito, ¿no? Lo que sigue es decirte que el asesor virtual es el que tiene la última palabra, él es el chido, él es el que manda en el módulo. Recuerda que debes de asistir y de estar en todas las sesiones virtuales de él, ya que en esas sesiones suele pedir ciertas características de la actividad, o no sabes cómo te la vaya a pedir. Recuerda que al final del día él es el que te va a otorgar ese 100 tan exitoso, ese 100 tan alienado. Entonces te pido que acudas a la sesión con él, participa en la sesión de una forma correcta, y ya que vas a ganarte puntos extras que se van a sumar al finalizar de tu módulo. Bueno, dicho lo anterior, te digo que estoy en contra del plagio. Ya sabemos, como al inicio de esta serie de videos para el módulo 3, hemos hablado acerca de lo que es el plagio, cómo evitarlo, cómo hacer las citas, las referencias, para que no cometamos errores. Te vuelvo a repetir, yo estoy en contra del plagio. Y si tú copias algo de lo que estás viendo en este video, pues automáticamente lo estás haciendo como propio, y pues te lo van a detectar como plagio, y pues no está nada chido. Entonces ya estando advertido, comencemos con la explicación que siempre damos a la hora de analizar la actividad integradora. Bueno, un fenómeno natural. Vamos a analizar la actividad y luego posteriormente vamos a ver el ejemplo. Un fenómeno natural dice que los fenómenos naturales ocurren en nuestro día a día. Todos son sorprendentes, pero en algunas ocasiones traen consecuencias devastadoras. En esta ocasión analizarás las diferentes posturas y formas de expresión que existen ante ellos y expresarás tu propia postura. Aguas, aquí ya están pidiendo nuestra postura sobre un tema en específico, ¿no? Entonces vamos a las señales, a los mensajes subliminales que nos lanza el propósito. Dice que vamos a reconocerás las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias, a través de la diversidad de información que puedes obtener en línea. Ahí está. Hablábamos de que no nos vamos a salir del tema, ¿no? A fijar siempre nuestra postura ante un tema en específico, ¿no? ¿Cómo? Pues reconociendo la diferencia entre un fenómeno natural y sus consecuencias en cuestión de las ciencias que se están abordando. Y esto ya lo venimos dominando desde que empezamos a hacer nuestras fuentes de investigación confiables.
Entonces tú vas a realizar, bueno, no vas a realizar las investigaciones. Te van a dar una serie de documentos, de páginas, donde tú vas a analizar diferentes artículos y tú vas a fijar tu postura. ¿Qué necesito? Dice que para realizar esta actividad debes reconocer fuentes confiables de internet, lo que les comentaba yo en un momento. Identificar diferentes tipos de textos, ya lo venimos haciendo en las actividades anteriores. Identificar las posturas e intención de un texto. ¿Se acuerdan cuando identificamos la postura del autor en una actividad anterior? Bueno, pues ahora sí va a ser desde tu postura. Reconocer las disciplinas que aborda un tema. En este caso, ¿qué tema es el que vamos a abordar? ¿Desde qué tema vamos a estar abordando? Y usar tablas de procesador de texto. Vamos a aplicar la misma temática que hicimos en la actividad integradora 3. Dice que vamos a entregar un documento en un procesador de textos dando respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la revisión de diferentes textos que se abordan en un fenómeno natural desde distintas posturas. Aquí vamos a ver una tabla antes de que comencemos. Dice, analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Tenemos una tabla. Esta tabla dice título del texto, qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia se aborda en el tema, ya sea fáctica natural, fáctica social o fáctica o formal simplemente, ¿no? Voy a correr un poco lo que es la tabla para que veamos qué es lo que más nos pide. Por último, justifica tu elección del tipo de ciencia que aborda. Vean que es una tabla que está en posición horizontal. Entonces aquí yo les doy una sugerencia de realizar su documento de Word con la disposición horizontal, o sea, ya no vertical. Vamos a hacer nuestro documento Word en horizontal, pues para tener una mejor vista, una mejor presentación, y vamos a ver la diferencia en el ejemplo de cómo sería de forma vertical y de forma horizontal. Ahora, el título del texto, en la columna de título del texto, aquí tenemos pues estos 5 textos. Le tenemos que dar clic a cada uno de estos títulos. Dice la ciencia de que precede a la tormenta. Al darle clic nos abre el artículo. Todas son fuentes confiables. Es que somos muy pobres. Aquí hay otra. Es un PDF. De Juan Rulfo. Es un fragmento de Juan Rulfo del libro. Acá tenemos otra. Cómo se forman los huracanes. Esta es como que muy interactiva. Así vas dándole clic a cada uno. Está padre esta página. Es de la NASA. Y te va explicando el artículo. Está muy buena hasta para compartírsela a los niños, ¿verdad? Y 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes. Vamos a darle clic. Ahí está. Es por Univision. Aquí hay que ver. Esta no es tan confiable. Vean. Eso es lo único que nos da. Univision no es confiable. Entonces, como ven, no toda es confiable. Me retracto de lo que dije al decir que todas eran confiables. No todas son confiables. Al verlas, tú distingues cuál es confiable, cuál no. Ah, pues esta sí es confiable, ¿no? Esta sí es confiable. Univision no lo es. Obviamente la de la NASA sí es. De aquí hay que ver. Es que somos muy pobres, de Juan Rulfo. Buscar realizar una investigación del libro o del fragmento de Juan Rulfo.
para hacer la referencia. Ahí ustedes van a estar buscando en internet este título con este autor, búsquenlo y ahí les va a aparecer el libro completo. Este es un fragmento nada más. Y por último, este sí es confiable. Entonces tenemos 5 tipos de artículos, 5 tipos de texto y tenemos que ir llenando. Y aquí te dice qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es su postura, qué tipo de ciencia aborda y justifícalo, ¿no? Entonces, continuemos con el análisis para que no se me pierdan. Déjenme cierro acá. Perfecto. En el punto 2 dice indica si las 5 fuentes son confiables o no o por qué. ¿Y por qué? Aquí tú vas a poner si las 5 fueron confiables o no. Ya vimos que no todas son confiables. Ya vimos que hay una que tenemos que investigar más a fondo para saber si es confiable o no. Hay que verlo, hay que investigarlo. En el punto número 3 dice contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Justifica tu respuesta. Ahí, aunque no tenemos una extensión de líneas o de párrafo, pues sí vamos a argumentarlo bien. Cada una. En el punto número 4 dice, en función de las lecturas realizadas, de todo lo que tuviste de los 5 artículos, vas a elaborar un texto de media cuartilla donde respondas a la pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? De acuerdo a los 5 artículos que tú leíste, no es necesario buscar nada, investigar nada. Simplemente vas a plasmarlo con tus propias palabras en media cuartilla, que ya sabemos que es entre 225 y 250 palabras o de 10 a 15 renglones, media cuartilla. Y por último te dice que te asegures que en tu documento incluyas pues la tabla de la información que tú puedes copiar y pegar, tu postura sobre la confiabilidad de los 5 textos, la respuesta a la pregunta del punto 3, que es los diferentes tipos de ciencia, fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudios, ¿tienen algo en común? Tienes que dar respuesta a esas 3 con su justificación. Es decir, no seas tan breve, sí tienes que argumentar muy bien ahí. Y por último, una conclusión de media cuartilla respondiendo a la pregunta 4. ¿Cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Una vez que ya tengas todo, lo vas a guardar como siempre con la misma nomenclatura, lo que hemos hablado actividad tras actividad, para que no cometas errores y pues no te penalicen ahí. Bueno, ahora que ya vemos o ya vimos y analizamos la actividad integradora 4, un fenómeno natural, vámonos al ejemplo. Yo les comentaba que en base a la tabla que nos presentan, yo hice todo mi documento de manera horizontal. Vean todas mis hojas, lo voy a hacer un poco más chico para que vean que están en disposición horizontal, para que tenga una mejor presentación la tabla, ya que está pues ancha. Si yo lo cambio a disposición, aquí en la pestaña de disposición, en orientación, lo pongo vertical, vean cómo se presenta la información. Como que se ve muy comprimida, como que no tiene
como que no se aprecia bien, ¿no? Entonces yo decidí hacerlo horizontal, es una sugerencia, tú vas a decidir cómo realizarlo, si lo quieres de manera horizontal o vertical. En mi caso, pues quedó bien así de manera horizontal, me pude expresar mejor. Bueno, todo trabajo tiene que tener portada, todo trabajo debe de tener fuentes de consulta y ya lo sabemos. Actividad integradora 4, un fenómeno natural, le colocamos nuestro nombre para darle autoría a nuestra actividad. ¿Qué hacer? Aquí dice analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Aquí, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se copió y se pegó el formato de la tabla y pues únicamente yo le cambié el color para que no sea el mismo formato del que te da la plataforma, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el título del texto en el encabezado, qué tipo de texto es, qué se dice del tema, cuál es la postura del autor, qué tipo de ciencia se aborda en el texto, formal, natural o social, justifica la elección del tipo de ciencia que se aborda. Entonces aquí tengo el enlace o el hipervínculo hacia el texto del primer texto, que sería la ciencia que precede a la tormenta. ¿Qué tipo de texto es? Pues es informativo. ¿Qué se dice del tema? Todo esto es con tus propias palabras. Y argumentado bien, ¿eh? O sea, no vayas a poner respuestas 2-3 palabras, 2-3 renglones, no. Y ya, pues aquí pongo, nos habla de los pronósticos meteorológicos que la SMN y la CNA se encargan de vigilar los fenómenos naturales que pueden afectar a la población, como a las tormentas, huracanes o frentes fríos. ¿Cuál es la postura del autor? Es objetiva. Aquí tenemos que poner, recuerden la actividad anterior que hablábamos de las posturas. Bueno, pues tú tienes que poner objetiva y por qué. ¿Por qué? Porque recolecta gran cantidad de información sobre la atmósfera en un tiempo determinado. Aquí está la postura. Es más, hasta lo puedes poner con negrito y el por qué. No nada más pongas objetiva. No, explica el por qué. ¿Qué tipo de ciencia se aborda en el texto? ¿Formal, natural o social? En esta es fáctica natural. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso o un suceso natural, ¿no? Justifica la elección del tipo de la ciencia que se aborda. ¿Por qué? Porque estudia los sucesos físicos y naturales mediante la predicción de los fenómenos para anticipar su trayectoria. Y así se van a ir texto contra texto. Pero lo importante aquí es que ustedes fijen la postura del autor y por qué. Identifica cómo es la postura y por qué. En el siguiente, en el fragmento de Es que somos muy pobres, pues es un texto de tipo narrativo. ¿De qué trata? Y la postura del autor es subjetiva. Y aquí tú pones por qué. Y aquí pones y aquí continúas. Y así te vas con los demás. Pero lo importante es que tú sí des mención correcta sobre cuál es la postura del autor. Todo esto que lo estamos viendo, compañeros, todo esto viene en la rúbrica. Si llegaras a tener alguna duda, en la rúbrica te lo dice. Entonces no se les olvide poner la postura y el por qué. En el punto 2 dice indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. No vamos a contestar en un párrafo, vamos a realizar una tabla para decir y a poder hablar de las 5 fuentes de información. Aquí tengo las 5 fuentes, 1, 2, 3, 4, 5 fuentes de información. ¿Son confiables o no? Si es confiable, si es confiable, si es confiable y no es confiable. Si es confiable o no es confiable, tú le vas a poner aquí y el por qué. Entonces ahí tú vas a explicar esto. Ya ese tipo de ejercicios ya lo hemos visto en actividades anteriores, pero pues es una forma más fácil y mejor de presentar una respuesta para poder dar una explicación
e indicar si estas 5 fuentes son confiables o no y por qué. Entonces les sugiero que hagan esta tablita para que puedan expresarse mejor. En el punto número 3 dice: contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencias, formales, naturales y sociales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Justifica tu respuesta. Cuando nos dice justifica tu respuesta, por lo menos de 3 a 5 renglones, con tus propias palabras. Entonces tenemos de un lado, volvemos a contestar en una tabla. Tenemos de lado la ciencia, la fáctica natural, la fáctica social y la formal. ¿Qué es lo que tienen en común estas 3 ciencias? Y tú aquí le vas a poner con tus propias palabras, ¿no? Por último, dice: en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla de 10 a 15 líneas donde respondas a la pregunta: ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Esto ya es de tu ronco pecho, ya sabes, media cuartilla. Vamos a ver, como esto ya está en horizontal, pues puede que las líneas sean más anchas, pero vamos a ver cuántas palabras yo abordé aquí. 307, es decir, me pasé de media cuartilla de las 250, 307, no hay ningún problema. Recuerda que media cuartilla es de 225 a 250 palabras. Aquí puedes ver aquí abajito, aquí abajo, dice 307 de 1152 palabras. Entonces ahí ya cumpliste. Es importante que cumplas con la extensión que te solicitan, porque si no lo haces también te penalizan. Recuerda que todo se hace en Arial 12 con interlineado de 1.5. Si no mal recuerdo, puede ser 1.5 o quedó normal, creo. Pero en Arial 12, ¿sale? Por último, pues tus fuentes de consulta. Ahí está. ¿Qué es lo que debes de tener de fuentes de consulta? Pues los 5 textos que te dieron, ¿no? Aquí está, por si se te complica encontrar lo de Juan Rulfo. Es que somos muy pobres, recuperado de la plataforma de Prepa Línea CEP. Aquí ya. Y está el hipervínculo. Vamos a ver si todavía está. Eso es lo que me manda. Muy bien. Pues eso sería todo. Está muy sencilla la actividad. Nada más es cuestión de leer muchos, los 5 artículos que te dan, para que puedas contestarlo por medio de las tablas. Espero este recurso te haya servido y si te sirvió, compañero, si te sirvió, compañera, te invito a que te suscribas, te invito a que lo compartas también, porque el conocimiento es para todos. Y muchísimas gracias, nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta pronto.